Después de una impresionante racha de números 1 en la plataforma de distribución de música electrónica, Beatport, y popularizar una corriente de sonidos culturales orientales mezclados con música destinada a festivales, Niles Howeldaar, mejor conocido como Kashmir, empezaba a hacerse un espacio como uno de los artistas más importantes en la escena electrónica. La carrera de este productor de origen indoamericano no hacía más que ir hacia arriba, quedando en puestos bastante altos en la polémica lista de la revista DJ Mag, a solamente un par de años de haber iniciado el proyecto Kashmir, fundando su propio sello discográfico, Dharma Worldwide, enfocado a productores que quieran explorar un sonido mucho más cultural, o siendo el responsable de crear 3 de los sample packs más utilizados por productores y artistas en todo el mundo al momento de hacer música. Todo este éxito no sería cosa de azar, y es que la música de Kashmir tenía algo especial. Dejando un poco de lado la parte cultural que se encontraba en los lanzamientos del artista, algo que hacía resaltar a Kashmir era su afán de crear historias a través de su música, y que su nombre no solo sea asociado con música big room de festivales, sino que como un universo en sí. La primera gran aproximación a esta idea sería su extended play The Lion Across the Field, en el cual, con un formato similar a un libro de cuentos, se narraría una pequeña historia intercalando entre canciones e interludios, y por supuesto dándole prioridad a los instrumentos reales, tanto los habituales como aquellos propios de la cultura hindú. Por un buen tiempo se pensó que este proyecto era el primer álbum de estudio de Kashmir, y a pesar de que tenía todo para hacerlo, el jefe de Dharma Worldwide aclararía en múltiples ocasiones que solo se trataba de un proyecto conceptual, y que el verdadero álbum llegaría en algún momento en el futuro. No sería hasta enero de 2018 que se confirmaría la existencia de este primer álbum de estudio, a través de la cuenta de Instagram de uno de los colaboradores de las secciones orquestales del proyecto. Sin embargo, la información a partir de la fecha de revelación de este proyecto sería escasa, habiendo solamente especulaciones de los IDs que formarían parte del disco, pero nada más que eso. Los motivos detrás de esto serían explicados en una entrevista realizada por el canal de la marca de audífonos B-Moda, en el cual Kashmir expresaba que se sentía mucho más cómodo haciendo música desde su casa que en medio de una gira. A pesar de ello, las giras eran las que pagaban la mayoría de las cuentas, y constantemente se encontraba con el dilema de quedarse en casa a hacer música con el riesgo de estar bloqueado creativamente y con ello perder el dinero que hubiera ganado saliendo de gira, o salir de gira y no tener tiempo para hacer música. No obstante, en 2020 se daría una situación que tomaría a todo el mundo por sorpresa. La pandemia golpeó con todas sus fuerzas, obligando a todo el mundo a cesar con toda actividad que requiera aglomeramiento de personas. Con ello, todas las giras y festivales de cualquier índole quedaban cancelados, y por lo tanto el dilema de salir de gira o quedarse en casa a hacer música se había esfumado para Kashmir. Esto fue muy liberador para él, ya que le permitió terminar el álbum, experimentando y explorando nuevos sonidos sin presiones. Es bajo este contexto que el 19 de marzo de 2021, tras más de 2 años de trabajo, un tweet un tanto polémico de por medio, y 2 canciones lanzadas, que llega Harmonica Andrómeda, siendo esta vez sí el primer álbum de estudio de Kashmir. Bienvenidos a Inner EDM, en donde hoy hablaremos sobre Harmonica Andrómeda y la historia detrás de sus canciones. Welcome to Harmonica Andrómeda. La historia del álbum a grandes rasgos nos pone en la perspectiva de un niño, quien después de haber perdido a su madre, se embarca en un viaje para descifrar un mensaje que ésta le dejó antes de morir, siendo la primera parada un carnaval, pero no uno común y corriente. Este primer track funciona muy bien, porque te da una muestra de los 3 elementos que a mi parecer dominan gran parte del álbum: instrumentación, ambientación y pequeños huevos de Pascua o easter eggs sonoros repartidos a lo largo de las canciones, que nos darán la información necesaria para saber en todo momento lo que nuestro protagonista está viviendo o sintiendo, y que hacen que no solo seamos meros espectadores de este viaje, sino que formemos parte de él. Por un lado tenemos la voz del maestro de ceremonias, que abre de manera paralela su espectáculo junto con la canción, y que sin ningún reparo se delata a sí mismo como un ente fuera de este mundo, que conoce el motivo del viaje del niño sin haberlo conocido, soltando esta expresión en medio de su primer discurso. Step right up,
Freaks who've lost their mothers. Lost his marbles, o perder sus canicas en español, es una expresión que se relaciona a la locura, pero también puede referirse a un loco que anda buscando algo que nunca perdió, haciendo alusión posiblemente al sentido que el niño quiere darle al mensaje de su madre a través de este viaje. Otro detalle que me parece de lo más interesante es cómo después de decir la frase Welcome to Hell y de presentar de manera amenazante a la criatura que podemos ver en la portada, que la voz del maestro de ceremonias termina en un tono diabólico. Welcome to hell. Through the list to sting you for the self. Dándonos a entender que estamos en la parte más oscura y profunda de este lugar. Para finalizar con la parte vocal, se nos introduce a un grupo de coristas que van repitiendo esta oración. Diciéndole al niño que no piensan dejarlo ir y que quieren que su alma se quede con ellos para siempre. La instrumentación también juega un papel muy importante, al dotar de mucha más tensión a la presentación inicial del maestro de ceremonias, con una melodía de armónica acompañada de unos aplausos, que preparan a la audiencia para el momento en el que las luces se enciendan y el show inicie, junto con el primer drop, o aquellas guitarras y vocales distorsionadas a lo Daft Punk en el segundo drop, que dan en el clavo realzando lo macabro del espectáculo que nuestro protagonista está experimentando. Con toda esta información que la canción nos da mediante los tres elementos que mencioné, podemos intuir que este carnaval representa el infierno, siendo el mismo maestro de ceremonias una representación del diablo, como mandamás de aquel lugar, el ente que todo lo sabe y piensa quedarse con el alma del niño a toda costa. Ya para el final, la canción baja de intensidad, dándonos a entender que el niño consiguió escapar del carnaval, no sin antes dejarnos una última frase del maestro de ceremonias. Solo. El cual aún no piensa tirar la toalla. El niño termina en la jungla, y pensando que logró burlar al maestro de ceremonias, se siente tranquilo. Es con esta tranquilidad momentánea que se da inicio a la siguiente canción. Kashmir menciona que la canción va oscilando en 4 emociones que uno puede sentir al adentrarse en una jungla, siendo estas tranquilidad, triunfo, decepción y agresión. Todo esto cobra mucho sentido con la ambientación de la canción y encaja con la historia que el álbum quiere contarnos. El niño escapa de aquel circo demoníaco y termina en una jungla, en donde llega a sentirse seguro y por lo tanto tranquilo. Claramente podemos asociar la parte de la tranquilidad al primer break de la canción, el cual con sus flautas y coros llegan a transmitir muy bien la calma inicial de la jungla, y en momentos haciendo una conexión a la primera canción de The Lion Across the Field, Jungle Whistle. Y personalmente esta sección es mi favorita en toda la canción. Es simplemente bastante pegadiza. Al ir recorriendo la primera parte de la jungla y a no toparse con la amenaza que representaba el maestro de ceremonias, y pensando que lo burló, el niño llega a sentirse triunfante, y claramente podemos asociar el triunfo a la sección antes del drop, con aquellas trompetas. Pero este sentimiento no duraría mucho, ya que pronto se da cuenta de que la jungla no es del todo segura, y empieza a sentirse perdido. Sin señales de ver una salida cerca, empieza a sentir decepción, y hasta desesperación de caminar en círculos sin un rumbo claro. Y esto claramente puede reflejarse en el primer drop y parte del build-up que tiene la canción. Así llegamos al segundo break, el cual es una miscelánea del primer y tercer sentimiento. Y Kashmir logra plasmarlo de manera impecable, al habernos dado una muestra de cada emoción por separado, la primera porción de la canción, para que nosotros como oyentes estemos familiarizados con ambas emociones, y que al momento de oírlas juntas sepamos lo que nuestro protagonista está sintiendo. Diciéndonos con esto que a pesar de estar perdido, el niño intenta mantenerse tranquilo. Al terminar esta sección y justo al imaginarme que el segundo drop volvería a relacionarse con la decepción, Kashmir hace el cambiazo a un sonido mid-techno y por supuesto mucho más agresivo,
Con esta última sección no puedo hacer nada más que imaginar que el maestro de ceremonias está de vuelta y decidido a capturar al niño. Conectando de esta manera esta canción con la anterior y dejándonos en un escenario que no pinta nada bien para nuestro pequeño viajero, escenario que será abarcado en el siguiente track. Esta canción es una de las más oscuras en el álbum y en donde podemos encontrar el sonido Big Room orientado a festivales que Kashmir suele producir regularmente. Sin embargo, la presencia de instrumentos análogos en las secciones más críticas de la canción, como guitarras con influencia western al inicio, o la orquesta y cuerdas típicas del medio oeste para este punto muy familiares en el estilo de Kashmir, que suenan en el build-up. Y que permiten que esta parada en el viaje tome mucha más fuerza y dramatismo, como también que encaje de manera orgánica con lo que hemos estado escuchando hasta ahora. La canción en todo momento mantiene una aura tensa y hasta violenta, que me transmite un sentimiento de estar en medio de una persecución o escape desesperado, en el que el protagonista trata una vez más de huir del maestro de ceremonias y sus seguidores, los cuales son una amenaza constante. Sin embargo, a pesar de toda la adrenalina, la canción en sus momentos finales nos presenta una última sección, en la cual la tensión parece bajar, y con la cual podemos inferir que el niño consiguió a duras penas escapar, siendo herido en el proceso, y tal vez quedando inconsciente. Es en estos últimos momentos de conciencia en los que el niño escucha una voz a la lejanía, una que le era muy familiar. En este momento, la historia del álbum viaja al pasado, justo al inicio de este viaje, el cual comienza con un acontecimiento que marcaría la vida del niño, la pérdida de su madre, lo cual hace que se sienta solo y minúsculo frente a la grandeza del mundo que le parece hostil. Por el contenido lírico y la melodiosa atmósfera que tiene el track, podemos teorizar que esta gira en torno al mensaje de la madre, el cual inicia con un mantra que nos irá dando el mensaje general de la canción. Om Sai Ram es un saludo o mantra espiritual que va de corazón a corazón y que en sus 3 palabras guarda todo el mensaje general de la canción, el cual es un mensaje de unidad, en donde Om es el sonido primordial que precede al mantra para empoderarlo. Sai se refiere al aspecto femenino de la dualidad y Ram al aspecto masculino de la misma dualidad, a lo que los dos cantados juntos hacen una unidad. La vocalista de la canción, Garra, hace el papel de la madre, y sobre el significado de este tema, la cantante nos dice algo muy interesante en un video que subió a su cuenta de YouTube. To me, the song The World We Left Behind is about connectedness within ourselves, with each other, and with the universe. All through the realization that we're actually more alike than we realize, that we're all perfectly aligned, and that we didn't choose love and light and the divinity of our spirit, but it chose us. Where we can go back to the time when we were kids and believed in the things that we couldn't see, feel, and touch, and could see past all of the things that were designed to divide us. Esta conectividad o unidad que Garra menciona es el eje del mensaje, el cual se irá desarrollando en cada verso, haciendo cada uno referencia a las 3 unidades o conectividades mencionadas en su explicación. En este primer verso, la madre empieza a hablar de esta unidad con el universo. No la escogimos, pero todos estamos presentes para cumplir con un propósito, siendo una pieza que conforma este perfecto rompecabezas que es el universo. En el segundo verso, la madre habla sobre la unidad con los demás, todo ello dándonos cuenta de que a pesar de tener distintas creencias o maneras de ver el mundo, somos más parecidos de lo que pensamos.
What you can't see but know is real. Close your eyes and see the world we left behind. Para finalmente recordarle a su hijo que no descuide su conexión consigo mismo y que siempre pueda ver más allá de las cosas que fueron diseñadas para dividirnos, tal vez haciendo referencia a lo material del mundo, y se quede con las cosas sencillas que no siempre serán palpables. Siendo así que lo que la madre quiere para su hijo es que viva como parte de esa unidad, y recuerde que aunque muchas veces se encuentre caminando solo, sepa que forma parte de un todo, donde hay muchos otros como él que no pierden la inocencia, apreciando lo simple y bello del mundo. Es después de recordar el mensaje de su madre que el niño despierta, en un lugar que resultaba misterioso a sus ojos, lugar donde se encontraría con una agradable sorpresa. Esta quinta parada del viaje transcurre en el presente, en donde el niño despierta en un bosque de lo más misterioso. Aparentemente sus heridas fueron tratadas, pero no sabe por quién. Al adentrarse más a este bosque, el pequeño viajero se encuentra con unos espíritus, los cuales se asemejaban mucho a la luna. El niño pronto se da cuenta que no se siente amenazado por la presencia de estos pequeños seres, e incluso siente el impulso de confiar en ellos y seguirlos hacia el corazón del bosque. Es ahí, donde frente al niño y los espíritus que se manifiesta una figura, alrededor de la cual estos seres lunares parecían reunirse. El viajero tiene un fugaz recuerdo de las historias que le contaba su madre al arroparlo. Relatos en los que se mencionaba a un ente de luz que habitaba en un bosque y se hacía conocer como el Rey de la Luna. Contrario al demente maestro de ceremonias, el Rey de la Luna le transmitía al niño una gran calma y una calidez parecida a la que solía sentir cuando su madre lo abrazaba. Pronto se da cuenta que fue él junto a sus seguidores quienes lo ayudaron, curando sus heridas y llevándolo fuera del alcance del maestro de ceremonias. Lo que les acabo de narrar es una interpretación que hice en base a lo que el track me transmitió, una vez más apoyado de su magnífica ambientación e instrumentación, empezando de una manera misteriosa y un poco oscura para describir el momento en el que el niño despierta y se va adentrando en el bosque. Para que luego, poco a poco pasemos a tonos mucho más juguetones, los cuales pueden estar haciendo alusión a los seguidores del Rey de la Luna, y que cumplen la función de presentar a estos mismos como seres amables. Al llegar a la mitad, el track combina el tono misterioso con uno juguetón, usando el primero para introducir al Rey de la Luna, ayudando a realzar el misticismo de esta figura. Y una vez más, mediante la familiaridad que nos transmiten los tonos juguetones presentes en la primera parte de la canción, asociamos al Rey de la Luna con sus pequeños guardianes, contagiándonos como oyentes de esa misma calma que siente nuestro protagonista. Al final de la canción, nos volvemos a encontrar con la melodía que caracteriza al Rey de la Luna, pero esta vez se siente mucho más lejana. Dando a entender que el niño echará de menos este bosque y la compañía de los seres lunares, que hicieron que su travesía por este lugar lo revitalice y tenga la energía y determinación para continuar con su viaje. Viaje que lo pondrá a prueba una vez más. ¿Cómo concluirá el viaje del niño? Lo sabrás en la segunda parte de este análisis de Armónica Andrómeda. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, no olvides dejar un like y comentar cuáles fueron tus canciones favoritas de Armónica Andrómeda. Y por qué no, tus interpretaciones de las mismas. Los estaré leyendo. No olvides suscribirte para estar al pendiente de la siguiente parte de este video y para futuros análisis de música electrónica. Sin más que agregar, esto fue Inner EDM y hasta la próxima.